Grabar. Listo, estamos grabando, entonces les doy la bienvenida a los jurados y a los estudiantes a esta sustentación de proyecto de maestría que se titula El impacto de la política pública migratoria con relación al emprendimiento en retornados en la ciudad de Barranquilla en el periodo 2017-2019. Nos encontramos el director de la maestría, el doctor Ariel, el profesor José Zamudio, los estudiantes Dulas y Janet para realizar esta sustentación. Les doy los lineamientos. Vamos a tener 20 minutos para la presentación de la sustentación. Seguido de esto, vendrán 5 minutos por parte de los jurados realizando las preguntas que ellos consideren pertinentes. Una vez realizadas las preguntas, saldremos los estudiantes un momento de la conexión para que los jurados deliberen acerca de la nota. Volverán a ingresar los estudiantes y uno de los jurados tomará la vocería para darles la nota final. Les recuerdo pues la presentación, señores, para que tengan el tiempo preciso. Damos inicio entonces a la sustentación. El tiempo es de ustedes, siendo las 10:05 de la mañana. Buenos días, señores de jurado, señor director de la monografía. El título, como ya lo mencionaron, es el impacto de la política pública migratoria con relación al emprendimiento en retornados en la ciudad de Barranquilla en el periodo 2017-2019. La introducción. En la introducción identificamos 3 temas. Lo que es la migración es un proceso que genera expectativas en el campo social y económico. En la creación de las políticas públicas siempre deben estar encaminadas en garantizar los derechos humanos, la integridad y el acompañamiento de estas políticas en inmigrantes retornados. También se revisarán conceptos en lo que es materia de migración, políticas migratorias, alineamientos contra la política migratoria en el periodo 2017-2019, así como el emprendimiento en la ciudad de Barranquilla. Prosigamos. Prosigamos, no quiere pasar. Bueno, el resumen comprende lo que es el análisis de la implementación de las políticas públicas migratorias, conceptos de retorno, que es movilización de población hacia su país de origen, concepto de migración. En posteriores slides se procederá a hacer la descripción más detallada, el proceso migratorio, tipos de retorno y el impacto de estas políticas en el retorno de los migrantes en la ciudad de Barranquilla. ¿No quieren pasar los slides? Bien. Bueno, planteamiento del problema. El planteamiento del problema, incluye dos preguntas tipo, que serían el impacto de la política pública por parte de las entidades gubernamentales entre 2017 y 2019. ¿Fue acorde con los resultados esperados por los migrantes retornados en la generación de emprendimiento? Y la segunda comprende qué impacto tiene la política pública migratoria en la generación de emprendimiento de los retornados en la ciudad de Barranquilla en el periodo 2017-2019. Objetivos. En los objetivos identificamos un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general se refiere a evaluar el impacto de la política pública migratoria con relación al emprendimiento de retornados en la ciudad de Barranquilla durante los años 2017 a 2019. Los objetivos específicos son 3. El primero es analizar una aproximación teórica del concepto de migración y sus características, que proporcione una comprensión de los aspectos migratorios. Segundo, identificar los lineamientos de política pública frente al aspecto más importante en la migración y retorno. Y tercero, analizar el impacto de la política integral migratoria durante el periodo de mención en materia de rutas de acompañamiento de proyectos de emprendimiento en la ciudad de Barranquilla. ¿A dónde emigran los colombianos?
Bueno, en Colombia se presentaron tres oleadas de migración. La primera se dio en los años 60, en que las personas emigraban hacia los Estados Unidos. El país del norte brindaba las oportunidades y todavía lo sigue brindando oportunidades de empleabilidad, de estabilidad social, política, económica, y los conceptos de, digamos, las políticas migratorias no eran tan rigurosas como las que son ahora. En la década de los 80, la migración se hacía hacia Venezuela. En Colombia se había presentado conflictos de narcotráfico, conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos sociales que afectaban, que afectaban, digamos, la estabilidad de las personas en el país. Esto obligó que mucha gente migrara hacia Venezuela, ya que Venezuela en ese momento era el país que más rico en esa época por la cuestión del petróleo. Y la tercera oleada tiene que ser referente a la migración hacia los países europeos, especialmente España, en que en su momento, más o menos en el 2012, 2009, ofrecía oportunidades de empleo en periodos de 2 o 3 años. Se entregaba a los que migraban hacia este país en una visa de trabajo y apenas ellos ya se terminaba la visa, la persona retornaba a su país de origen. Actualmente en Colombia, actualmente la Cancillería reporta que hay aproximadamente 4.7 millones de habitantes de colombianos, de conciudadanos en el exterior. Pasamos del 1960, de los años 60, una población en el exterior de 600.000 a una población a los años actuales de 4.7 millones, que corresponde aproximadamente a la suma de las dos ciudades de Medellín y Cali. Clasificación de los retornos. El retorno voluntario es que la persona posee la decisión de regresar a su país. El retorno involuntario, tenemos el caso de la deportación, y el voluntario obligatorio, que está condicionado a una protección temporal en el país que lo recibe, y en el caso que el proceso administrativo demore mucho, no se den los requisitos necesarios, la persona no puede pedir asilo al respecto. El otro tipo de retorno que encontramos es el retorno solidario, que corresponde a los conflictos internos en el país, retorno humanitario, en la cual hay una evaluación de los estados de calidad humana, el retorno laboral, que corresponde a una oportunidad de trabajo que retorna teniendo en cuenta una oportunidad de trabajo en su país de origen, y el retorno de emprendimiento productivo, que corresponde a una idea de negocio que a través de recursos propios la persona decide regresar a su país de origen a formar un emprendimiento. Bien, yo voy a hablar sobre el marco institucional y las políticas de Estado. Todavía notar que antes del COSPE 3663 del 2009 no se había hablado mucho sobre el tema. Básicamente se había hablado sobre migración, pero no se habían dado como los lineamientos más importantes en el tema. En el COSPE básicamente se habla sobre migración y se da por primera vez una dimensión a la problemática. Ahí se crea el plan de retorno positivo o Colombia nos une. Es un plan que se creó básicamente para atraer a los cerebros fugados que estaban en otros países, porque en la década de los 80 se fue muchas personas con estudios se fueron fuera del país por las condiciones económicas, sociales y políticas que se vivían en Colombia en ese momento, y ese era un programa encaminado básicamente a esa población, que retornara a esa población a hacer empresas, a modificar conductas, a ver una cultura diferente desde el 2009. La ley 1465 del 2011 tiene una particularidad, y es que también incluye a los extranjeros que han decidido tomar nuestro país como su país base o su país de vivir prácticamente, o sea, aquellos extranjeros que habían decidido acogerse aquí a Colombia. En la ley, el decreto 4976
se hace o se crea por primera vez el Fondo Especial para las Migraciones. Era un fondo específico que enfoca a tener unos dineros para ayudar a esa población que se encuentra en estado de vulnerabilidad en muchos países a los cuales migraron. El decreto 2064 reglamenta los requisitos del retorno, hace específicamente referencia a qué es lo que debe tener una persona para poder retornar. El decreto 2663 modifica el Fondo Nacional de las Migraciones. El decreto 1000 del 21 de mayo del 2013 hace o crea el registro único de migrantes, que hace referencia específicamente a un documento o una plataforma donde el migrante ingresa a sus datos personales y el estado en que se encuentra en el país donde migró. La ley 1565 del 2012 habla sobre los incentivos, que más tarde vamos a tocar. El acuerdo 000110 del 2013 habla específicamente de los puntos que más nos interesan, que es el Fondo Emprender y las alianzas con las empresas y la parte educativa, para ayudar a esos retornados que desean montar negocios. Y el decreto 682 del 2014, que habla sobre los reglamentos y indica que debe haber 3 años en el exterior, usted debe vivir 3 años en el exterior para ser acreedor a los incentivos. Otra de los requisitos o de los requisitos que debe tener toda persona que viene de afuera, el primer requisito es que debe ser colombiano. Otro de los requisitos es que debe permanecer mínimo 3 años fuera del país. Otro de los requisitos es que debe estar incluido dentro ¿cómo se llama? De la plataforma CIPAP, que es la plataforma donde hace un registro de las personas que quieran retornar. Y por último, hace referencia específicamente también a que usted debe hacer una carta o un correo donde usted manifieste la necesidad o las ganas de volver a su país. ¿Cuáles son las exclusiones? Las exclusiones son que si usted tiene algún problema de tipo legal o de tipo jurídico, como condenas en el exterior o dentro de Colombia, no podría ser acreedor a esos beneficios. Otra de las cosas es que básicamente también si una persona es evador de impuestos o ha evadido impuestos en Colombia o fuera en el país donde emigró, tampoco puede ser acreedor de ese beneficio. ¿Cuáles son los incentivos? Los incentivos están, primero, las exenciones tributarias, quiere decir que está exento de pagar todo tributo a los derechos de importación para en un corto, largo o un tiempo regular. Otro es la monetización de los recursos. Usted puede vender todos sus enseres, puede vender propiedades fuera del país, bienes, activos, y puede traer ese dinero a Colombia sin eso tener una generación de impuestos, o sea, pagar unos impuestos sobre esa monetización. Cabe resaltar que el gobierno en sus lineamientos dice por un tiempo específico, que no pase más de un año. Afiliación a las cajas de compensación, así usted no esté vinculado laboralmente, y ser beneficiario de todos aquellos subsidios que manejan las cajas de compensación, como el subsidio de vivienda, como el subsidio para muchos aspectos. Entonces, básicamente, eso es un beneficio a nivel de afiliación a las cajas de compensación. Otra, la definición de su situación militar. Muchos se van muy pequeños o se van de pronto no resolviendo ese problema. Simplemente hay que esperar que hayan unos tiempos y se paga la cuota de compensación militar y básicamente usted va a tener su libreta militar. Y por último es el acompañamiento por parte del SENA en capacitaciones, habilidades y destrezas que permitan de pronto el emprendimiento. Hay otra de las características y es que también el SENA maneja el Fondo Emprender, que es el encargado de hacer los emprendimientos en la población migrante. Bien, emprendimiento y retorno. Otra de los aspectos importantes a tener en cuenta es que el emprendedor tiene unas características específicas diferentes
a otras personas. Ahora, hablemos de los retornados. Los retornados que vuelven al país son personas que han tenido una iniciativa de salir del país, son personas que tienen habilidades comunicativas, son personas que básicamente tienen ahorros, muchos tienen ahorros, otros tienen experiencias, habilidades y destrezas adquiridas en el exterior, y otra es que muchos de ellos tienen problemas para volver otra vez a la parte laboral. Entonces eso ha hecho que muchos de ellos opten por el emprendimiento como una acción ya para poder alcanzar los objetivos propuestos ¿cómo se llama? Bueno, otra de las cosas que vamos a hablar es sobre qué es emprendimiento o la migración, retorno y emprendimiento. Para hablar de emprendimiento hay que decir que es una actividad que exige un esfuerzo, un trabajo por una idea, ¿ya? Y por una oportunidad. Existen dos tipos de emprendedores en los retornados, los emprendedores por necesidad y los emprendedores por oportunidad. Hablemos de los emprendedores por necesidad, son aquellos que básicamente tuvieron la necesidad no encontraron otra manera de mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque no están incursos en la historia, en el historial laboral, no tienen una hoja de vida adecuada, hace mucho tiempo salieron del país, y otros, los emprendedores por oportunidades, son aquellas personas retornadas o migrantes retornados que han madurado una idea de negocio y han decidido básicamente volver al país para tener un proyecto ya en la parte productiva. Hablemos entonces de Barranquilla y el proceso migratorio y el emprendimiento. Barranquilla es una ciudad de migrantes, es una ciudad que no fue fundada, fue una ciudad que nació de los asentamientos de diferentes personas de diferentes países. Eso ha creado una cultura, tiene tres aspectos fundamentales que no lo poseen las otras ciudades. Primero, la cultura del emprendimiento, el liderazgo y las historias de fortalecimiento y apoyo por parte gubernamental y por parte de redes para el mejoramiento o creación de empresas. Entonces, esas características especiales hacen de Barranquilla una ciudad distinta, y son todas, vemos entonces todas aquellas historias de éxito que actualmente vemos en nuestro país y especialmente en Barranquilla, a través de esa cultura multiétnica que acoge al migrante de manera distinta a de las otras ciudades del país. Otra, la metodología. ¿Qué metodología utilizamos? Utilizamos un enfoque cualitativo, que es un análisis profundo y reflexivo a través de la construcción teórica. También utilizamos el método inductivo, que es entrar desde la premisa particular para llegar a la premisa general o a la conclusión general. Esa metodología la hicimos en 4 pasos. Primero, hicimos una revisión bibliográfica. Segundo, se hizo un marco teórico y referencial. O sea, se estableció un marco teórico y referencial. Luego se hizo un análisis y una disposición del fenómeno. Y luego, por último, en la última fase, se hizo una descripción y discusión de hallazgos. Bien, resultados y discusión. En los resultados de discusión abarcamos 3 puntos muy importantes, que son el análisis del fenómeno migratorio, el impacto de la política migratoria y la relación entre emprendimiento, emigrantes y retornados de la ciudad de Barranquilla, y todo lo que tiene que ver en los periodos 2017-2019. En el análisis del fenómeno migratorio podemos decir que el análisis migratorio es complejo. Ya en los últimos años hemos tenido una gran retorno de población que en los años 70, 80 se fueron para nuestro hermano país Venezuela, y que han regresado, y ese análisis ha creado, que hacemos del fenómeno, nos ha hecho entender que que la política pública migratoria actualmente, aunque no es estática, es la más adecuada para las condiciones que en estos momentos está viviendo Colombia. Y por último, la relación entre emprendimiento en Barranquilla, donde nosotros
trabajamos específicamente en todo el proceso migratorio, todo el proceso de retorno y la formulación de proyectos productivos o proyectos de emprendimiento en la ciudad. Por último, hablamos sobre las conclusiones. Nosotros tenemos más conclusiones, pero partimos de 4 conclusiones que son fundamentales. La primera conclusión hace referencia a que el proceso migratorio tiene unas condiciones bien importantes en nosotros, sobre todo porque somos un país que ha estado por mucho tiempo con vulneración de derechos, no hemos tenido, por ejemplo, suficiente empleo para nuestra población, no hemos tenido paz, que es importante, y eso ha hecho que nosotros tengamos muchos problemas porque la gente tiene en el consciente colectivo que la migración es o irse para otro país es la única posibilidad que tenemos de salir adelante. Esto ha hecho que en el consciente colectivo que en los últimos años se considere hasta ir a estudiar fuera del país como una opción para quedarse fuera del país y poder mejorar sus condiciones de vida. El consciente colectivo de los muchachos creen que no encuentran asidero en la situación que se presenta en el país y deciden migrar porque consideran que esa es la única opción que se tiene para un país que muchas veces no brinda las oportunidades laborales y oportunidades de mejora a esas personas o a todos nosotros como colombianos. Es importante también aclarar que en los últimos tiempos ha habido una gran cantidad de normas y leyes. Fíjense que desde 2009 hasta el 2014, miren todas las leyes, decretos, artículos que se han creado sobre la migración. Es porque hemos encontrado que eso es un factor muy importante, es un problema que se nos presenta y que debemos darle solución. Entonces, básicamente los lineamientos que actualmente se presentan en esa área son muchos. Entonces, eso es un adelanto porque ya tenemos como una directriz, como un punto de referencia para el escenario que estamos viviendo actualmente. Y por último, hablamos sobre la ciudad de Barranquilla, sobre la población de Barranquilla y cómo esta población de Barranquilla ha hecho que estos migrantes sean aceptados a Barranquilla, aunque Barranquilla ha tenido un problema porque es la 4ª ciudad con más migrantes retornados de Colombia. Tiene una característica especial y es que Barranquilla ha creado lineamientos a nivel político, a nivel estatal, ha creado redes de apoyo, ha creado redes de financiamiento, todo en pos de mejorar en la parte productiva. Entonces, eso creo que es favorable para los retornados, sobre todo en los periodos 2017 y 2019. Se crearon más de 100 proyectos productivos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas retornadas bajo esas condiciones. Entonces, básicamente podemos decir que una de nuestras conclusiones es que Barranquilla maneja o sea, toda la infraestructura que permite un desarrollo del emprendimiento en esta ciudad. Entonces, ahorita la ciudad también ha tenido un impacto también negativo. ¿Y cuál ha sido el impacto negativo? La cantidad de personas que han retornado. Realmente todas estas políticas se hicieron para regular la parte de migración que retornaba, pero nosotros no nos encontrábamos con una situación compleja como es la del retorno de la población de Venezuela, que llegó pues en un estado de vulnerabilidad y el Estado pues no estaba preparado para ese escenario. Entonces eso ha hecho que muchas veces esa política y esos lineamientos en la parte de política migratoria hayan quedado cortos para la cantidad de población que ha ingresado a las ciudades, que ha ingresado al país y que muchas veces el Estado no puede suplir todas sus necesidades y sus expectativas. Recordemos que el migrante retornado tiene unas expectativas muy grandes. Voy a retornar a mi país, voy otra vez a hacer integración familiar, pero viene muchas veces en unas condiciones diferentes. Por ejemplo, ya no soy objeto de entrega de remesas a mis familiares,
ya soy una carga para mis familiares, ya me toca estar o sea, asistido por mi familia, y eso ha sido un factor o un punto de equilibrio que ha afectado mucho la parte a la parte de los migrantes retornados. Fíjense que ahorita en el 2014 se habló específicamente de que tenían que demorar 3 años fuera del país. Eso antes no lo teníamos contemplado, porque como las políticas migratorias no son estáticas, son de acuerdo, surgen de acuerdo a la problemática que se nos presenta. Entonces, básicamente, dentro de nuestras conclusiones y resultados, vemos que es una situación compleja, pero que Colombia está tratando a través de su política pública migratoria de solucionar los problemas que más aquejan a esos migrantes, que son muchos. Ahora, viendo la situación de Barranquilla, viendo que es una ciudad de migrantes, recordemos que Barranquilla estuvo por mucho tiempo, fue un asentamiento donde llegaron alemanes, judíos, ingleses, la última migración que tenemos de libaneses y italianos. O sea, es una cantidad enorme, enorme, enorme de población que ha llegado acá y ha mirado la ciudad como una oportunidad para montar negocios. Gracias. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias, Janet, por la presentación. Procedemos entonces a las preguntas por parte del jurado. Bueno, muchas gracias, doctor Reyes. No sé si puedo iniciar. Doctor Reyes. Bueno, aceptemos que nos dice que sí. Bueno, teniendo en cuenta ya que fue evaluado el documento y que fue bien evaluado el documento por el director y por los jurados, la pregunta inicial para Douglas. Ustedes ya terminaron una monografía, revisaron, presentan los resultados. Algo propio suyo, su concepto personal, a la luz de todo lo que revisaron y lo que lograron, teniendo en cuenta que pues hubo una migración, retorno, y hay una posibilidad con el Fondo de Emprendimiento. ¿Cómo ve Douglas ese ingreso de nuevos saberes al país, culturales, con respecto a la alimentación, por ejemplo, para restaurantes? ¿Cómo manejan el resultado? ¿Cómo ve la población de Barranquilla a estas personas como ejemplos de logro? Posiblemente les sucede como nos sucede aquí en Bogotá, que nosotros estamos muy cómodos y vemos personas llegar de por allá muy lejos sin absolutamente nada y empezar a surgir dentro de nuestra economía. A su manera de ver y con sus propias palabras, ¿cómo ve ese ingreso de nuevos saberes, de saberes culturales, alimenticios y todo lo que les he dicho, que lleguen al país? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Cómo puede explotarse eso? ¿Cómo puede valorarse eso en nuestro país? Barranquilla tiene una ventaja, y lo mencionó ahorita Janet, sobre las otras ciudades del país, en que por ser una ciudad de inmigrantes, una sociedad en que la gente vino en el siglo pasado, prácticamente sin nada, de pronto sabían un saber, tenían una idea de negocio, de pronto no tenían muchos recursos, emprendieron una idea y el proyecto prosperó. Ahí vemos el caso de los libaneses, la familia Chá, por ejemplo, los Azul que fundaron el vivero, la Surep, el grupo Tecnoblack, que son personas que vinieron al país, vinieron sin nada, o sea, prácticamente sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, y esa es una práctica que se puede extrapolar a otras ciudades del país, en el sentido de no generar rechazo a la persona que viene y que quiere montar una idea de negocio, que quiere de pronto no vio que en otro país no le fue bien, regresó de Estados Unidos, regresa de Venezuela, regresa de algún país de Sudamérica, y dice, no, yo voy a montar un emprendimiento en Colombia.
Y un ejemplo claro, y vuelvo y lo menciono, es el ejemplo de Barranquilla, o sea, una ciudad que te abre las puertas. Hay diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que te generan esa oportunidad de incentivo. De pronto la política pública colombiana falta de pronto ahondar más en eso, en crear más incentivos, de pronto ser menos restrictiva, Y ser para menos ser discriminatorio. menos discriminatorio para generar esa, digamos, esa sinergia en otras ciudades. Barranquilla es un ejemplo claro, una ciudad que Tiene es de las migrantes. más nuevas de Colombia, es una ciudad de inmigrantes. Barranquilla no fue fundada como Santa Marta, ni Riohacha, ni Cartagena, que tienen más de 400 y pico años. Barranquilla tendrá alrededor de unos 200 años. Empezó como una aldea. Fíjense, lo mismo origen de Barranquilla nos muestra cómo como personas sin de pronto, digamos, con el deseo, porque para hacer emprendimiento hay que atreverse a hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, básicamente, digamos, es el sentido del ejemplo de colocar a Barranquilla en el sentido de modelo a otras ciudades en Colombia. Profesor, ¿podría complementar lo que dijo Douglas? Sí, claro, Janet. Hay un libro que me gustó muchísimo, nosotros lo utilizamos como un libro base que se llama Libro de Historia Empresarial en Barranquilla, del doctor Jesús Perro Bayona, que fue el rector de la Universidad del Norte. Es una historia de lo que ha pasado en Barranquilla. Barranquilla, por ser una ciudad de migrantes, ha acogido a los migrantes. Recordemos que los migrantes libaneses llegaban sin nada, solamente tenían unas capacitaciones y habilidades que habían adquirido en sus lugares de origen. Venían sin idioma porque no sabían español, venían con una cultura totalmente distinta, a veces hasta con una religión distinta, porque muchos eran libaneses católicos, pero algunos no lo eran. Y entonces todo eso ha hecho que la ciudad realmente sí acoja al migrante en una idea de negocio. Ahora, en la actualidad, el problema que muchas veces viven las ciudades, y como lo vuelvo a retomar, ya lo había dicho antes, es que la cantidad que han ingresado son muchos, y al ingresar muchos vienen en un estado de vulnerabilidad tremendo, sin una idea fija de lo que van a hacer, y eso es lo que afecta realmente el proceso de emprendimiento. Pero si a ese migrante se le dan las herramientas, creo, y que se le han dado a muchos en Barranquilla, pues indudablemente ese migrante viene a formar empresas, a crear empleos, que es lo que necesita la ciudad. Y miremos que Barranquilla es una de las ciudades que incide mucho en la parte de empleo. Nosotros somos una ciudad que tenemos un desempleo bajo, con respeto a las otras ciudades. Y eso tiene que ver mucho con esa política de integración y de cero discriminación a esa población que viene de afuera. La situación que vivimos actualmente es una situación humanitaria, una situación complicada. Son personas que llegan con cero posibilidades y con la disposición de hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, entender la cultura desde esa perspectiva y desde el punto de vista histórico, podríamos mirar de pronto a que es una situación compleja, pero que es manejable en una situación en una ciudad como Barranquilla. Gracias, Janet. Una última pregunta, inicio también por Douglas. ¿Qué propuesta de mejoramiento en cuanto a políticas, normatividad o la operacionalización o métodos que se han utilizado ahorita, qué propuesta usted como magíster haría? Bueno, propuesta de pronto aumentaría más los incentivos en los emprendimientos. Bueno, yo actualmente trabajo con Prosperidad Social. Hay un programa que se llama Inclusión Productiva, que es un programa que maneja lo que es mi negocio, que es un programa de fomento de la gente de crear empresas. Esto es dirigido a la población vulnerable. Hay otro programa que es Emprendimiento Colectivo, que es financiación de proyectos de grupo especial, generalmente grupos étnicos. Pero yo lo haría en el sentido de pronto ser menos restrictivo en las condiciones para aplicar a los incentivos. Por ejemplo, ahí se habla de 3 años,
que la persona tiene un plazo de un año en indicar su estado de inmigrante retornado. Cosas así, de pronto la política se, porque realmente la política se de pronto sea un poquito más amplia, que incluye también a las empresas privadas. Por ejemplo, en Barranquilla hay varios grupos, Grupo Brilla, hay Banco Bacolde, Bancomes, hay ¿cómo se llama? La caja de compensación con familiar, que apoyan también estos programas. No solamente de pronto esperar lo que hace el Estado colombiano, sino también hacer alianzas de pronto público-privadas con otras empresas para ampliar el abanico y generar mayores posibilidades a los migrantes retornados. ¿Podría ampliar lo que dice mi compañero? Sí, claro, claro, Janet. Bueno, mire, yo considero que como magíster hay en estos momentos la política es poco flexible. Yo creo que debe haber una flexibilidad hacia los proyectos y el financiamiento. Yo creo que esa es una problemática grande que tiene el emprendedor en cualquier parte del país y en cualquier parte de Colombia. La parte de financiamiento es difícil, complicada. Si lo hace a través de un banco, ustedes saben que los bancos piden unos requisitos que son sumamente, hasta para nosotros los colombianos, un desgaste y un problema todo lo que nos piden hasta tener de pronto un bien inmueble si queremos hacer un préstamo para montar una empresa. Entonces creo que eso ha creado también una situación compleja porque puedo tener la idea de negocio, puedo haberla estudiado, puedo tener todas las herramientas, habilidades y destrezas, pero si no encuentro financiamiento, creo que ahí hay un punto que no es positivo. Sin embargo, como lo dijimos, creo que deben ser más flexibles las políticas en materia migratoria, tratar en lo posible de que Colombia brinde todas las posibilidades para que esas personas no migren, sobre todo los jóvenes. Actualmente hay y lo digo porque tengo un hijo de 22 y una hija de 20 y ellos básicamente dicen, la idea es terminar mis estudios e irme para otro país porque aquí no hay futuro. Entonces es básicamente empezar con una cultura de querer quedarme, pero también brindando todas las herramientas para poder implementar proyectos productivos que generen empleo y que generen beneficios para la ciudad y para el país. Porque la idea es esa, la idea es que los emprendimientos crezcan y puedan ser muy productivos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Douglas. Muchas gracias, Janet. Doctor Gallardo, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, doctor José Zamudio. No sé si el doctor Ariel tendrá alguna pregunta. Yo no. Yo creo que fue una presentación, una disertación muy clara, muy precisa de lo que se quería preguntar. Sin embargo, de pronto algo relacionado con esta situación de COVID, que pues yo me imagino que ustedes previeron esa pregunta. ¿Qué podría pasar para el próximo año? Bueno, yo voy a responderle. Yo creo que el pronóstico, aunque sea, yo no veo un pronóstico tan alentador como lo muestran los medios de comunicación y como lo ven. Yo creo que esta pandemia nos va a afectar y hay que cambiar el consciente colectivo de lo que realmente es emprender. Generalmente creemos que emprender podemos hacer emprendimiento solamente en el área de cosas tangibles. Yo creo que el emprendimiento puede también abarcar utilizando todos estos mecanismos que tenemos en la actualidad, como las redes, las comunicaciones, el Internet. Y creo que esto ha hecho un cambio en nuestra mentalidad. Fíjense, yo quedo admirada que como los domicilios, como todo eso fue algo que se disparó en la parte de la pandemia. Entonces creo que la atención al cliente. Nosotros hemos, por ejemplo, comprado artículos en Falabella o comprado artículos en Home Center y hemos encontrado esa problemática de que no te lleguen los productos a tiempo o que no te lleguen nunca. Entonces, básicamente creo que podemos enfocarnos también a esa atención al cliente, no viendo al cliente, pero mirándolo como un ser que necesita un servicio o necesita un producto. Entonces creo que la pandemia nos ha cambiado el chip en esa parte. Y otra parte que considero es que
el emprendimiento en retornados y en la población colombiana y en las personas que quieren emprender no va a ser algo tan rápido. Creo que eso va a ser gradual. Y el panorama creo que puede ser positivo si cambiamos la forma en que compramos las cosas, si cambiamos la forma en que producimos las cosas, si cambiamos la forma en que miramos el contexto, la vida y la cultura. Realmente, fíjense cómo se quebraron casi todos los negocios que tenían que ver con gimnasios, porque ya todo el mundo compra, nosotros compramos una máquina para hacer ejercicio. Ya, entonces, esa mentalidad, o sea, se van a generar nuevos proyectos, ya proyectos encaminados a dar soluciones a los problemas que se nos han presentado con respecto a la pandemia y al COVID. Entonces, creo que sí, y que nosotros somos seres, y sobre todo los colombianos, muy ingeniosos. Entonces, creo que va a haber un boom de empresas distintas a las que ya nosotros hemos visto, hasta la manera de trabajar. Nosotros anteriormente nos íbamos todos los días emperifollados para la empresa, ya no, lo hacemos desde casa. Fíjense que nosotros veíamos la casa como un lugar solamente para dormir, pero actualmente lo vemos como un lugar donde vamos a estar todo el día, donde vamos a estar y compartir con nuestra familia y donde tenemos que trabajar. Entonces ya los lugares no deben ser esos espacios chiquitos que no tenían ventilación, que no tenían un balcón, por en el caso de nosotros acá en la costa, que no tenían un balcón porque es necesario, ya no es esa. Entonces todo debe ser enfocado, hasta la construcción debe cambiar, la construcción de los apartamentos, la construcción de los protocolos, la construcción de los centros comerciales. Ya no pueden haber tantos centros comerciales cerrados, así sea por el clima, por lo que sea. O sea, es una cosmología distinta que este virus ha creado en nosotros una forma de percibir la vida ya y de mirar los escenarios que se nos están presentando de manera distinta. Por ende, los emprendimientos deben ser distintos, ya no pueden ser iguales. Gracias. Ok, muy buena disertación. Bueno, Perfecto. llegó el momento más feo de todos. Sí, llegó el momento en que le vamos a solicitar a Douglas y a Janet si por favor nos regalan 5 minuticos, yo creo de pronto menos. Yo les aviso por el WhatsApp para que vuelvan a empezar. Ya salimos de la... Listo, perfecto. Y entonces, señores jurados, esperamos a que salgan los estudiantes para que ustedes puedan debatir acerca de la nota final. Bueno, ya, Monty. Espera, Monty. Me echan de menos. Mi doctor Pedro. Doctor Pedro. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Aló. Sí, ahora sí lo escuchamos. Se me iba el sonido cada rato. Mi doctor, ¿cómo vio los muchachos? Empoderados y manejan su tema. Sí, sobre todo Janet maneja muy bien el tema. ¿El director está con nosotros o no? Sí, señor. ¿Qué nos dice del proceso, doctor Gallardo? Bueno, yo les voy a comentar el proceso con ellos. Empezó desde el semestre pasado, el mes de mayo fue donde más se trabajó. Ellos ya tenían bastante adelantado el tema. Douglas está muy metido en este contexto porque él trabaja precisamente con protección social y pues tiene mucho contacto con el manejo de los programas de intervención con esta población. Janet es más académica frente al tema, es la más investigativa, digámoslo así, y pues a mí me pareció un complemento muy bueno de los dos porque aparte de que son pareja, pues uno maneja todo lo que es la parte operativa, lo que es el contacto directo con la población, y Janet pues lo que les decía era la que más se dedicaba a la indagación como tal y a empezar a armar como tal todo el proceso para la realización de este proyecto.
Sí, es un proyecto muy interesante. Me identifiqué en un principio con ellos cuando empezamos a hablar, porque yo pues he manejado programas de intervención aquí en Santander, pero más que todo hacia la parte social comunitaria. De una u otra manera teníamos parte que ver con población de los reintegrados, como se dicen acá en Santander, en la cuestión de emprendimiento. Entonces, hubo un feeling frente al tema desde el principio, muy comprometidos ellos. Se habían presentado unos inconvenientes con los jurados que tenían. Y bueno, pues afortunadamente ahorita en cabeza de ustedes, con las revisiones que se han hecho, pues se han visto que el tema es un tema muy interesante que entra dentro de las líneas de investigación, que hace parte dentro del crecimiento que podamos generar para la universidad con este proyecto en el repositorio para la maestría. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que es un trabajo muy útil para todo el país, en especial esos saberes que creo yo que vienen de personas que han estado fuera del país, que están viendo formas de solucionar inconvenientes diferentes a las nuestras, a las tradicionales, y que si se capitaliza ese tipo de conocimiento diferente, puede haber innovación y emprendimiento. Pues no sé, yo propongo un 4-5 para la sustentación. No sé qué diga el doctor Reyes. Yo le doy 2. Yo le daría 2 décimas más. Un 4-7. Sí, yo le daría un Podríamos entonces dejarla en partir 4-6. diferencia. Sí, partimos diferencia. Partir diferencias en 4-6, perfecto. Listo, sí, 4-6 me parece. Doctor Gallardo, le queda la palabra para que les cuente a los estudiantes. Listo, perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias. Una cosita antes de reingresar, Gracias voy a a ustedes. avisarles acá por el WhatsApp de una vez para que ingresen. Solicitarles, por favor, entonces, la realización del formato 797, que es donde ya queda la nota, Sí. para con base en esos formatos yo poder terminar con el acta de cierre y montarla al foro y ya pues finiquitar proceso con los muchachos. Doctor Gallardo, ¿Sí? ¿cómo lo envío? Al correo de él. Al correo mío y al foro. Y al foro también. Sí, porque es que como no teníamos el acceso a los foros. Pero ya sí, el yo doctor, pude ingresar hoy. sí ya lo pudo Hoy pude ingresar. El formato 793 ya lo ingresar ingresó el doctor José Zamudio. Listo, entonces ya les estoy avisando por acá, por favor, por el WhatsApp. Entren, por favor, para que se conecten de una vez y podamos darle entonces su nota de sustentación en 4-6. Doctor Ariel, me falta su formato en el correo. Yo se los envío ahora en el correo en el transcurso del día. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Pues esperemos a que entren acá ya los... Entonces quedamos de que lo subimos al foro y se lo enviamos al correo. Sí, señor. Perfecto. Listo, ya acaban de entrar. Douglas, sí, claro. Janet, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces... Les tenemos malas noticias. Tenemos malas y buenas. No digas eso. Malas y buenas. ¿Cuáles quieren primero? Bueno, los ajustes no son tan largos, son por mucho que unos 2 días. Vamos a arrancar con la mala entonces, ¿les parece? Dígame. La mala es que toca echar mano al drill para los trajes de la graduación. O en su defecto, sacar las pepas de neftalina del closet allá con los trajes guardados. Y la segunda es felicitarlos, ya ustedes ya son magíster, ya en conversaciones con los jurados, se ha decidido una nota de sustentación final de 4-6. Entonces, los felicito por eso. Gracias. Ustedes han demostrado un empoderamiento con el tema muy bueno. Es el complemento perfecto, como les decía a los jurados, porque Douglas está de una u otra manera trabajando con la parte de proyección social, donde tiene contacto directo con esta población, y Janet es la más académica, es la que más indaga y es la que más contacto tienes con la parte teórica y académica. Entonces, les decía, es un complemento perfecto. El trabajo fue muy bien desarrollado y pues a mí no me queda más que felicitarlos y
y decirles que, bueno, continuamos el proceso con el repositorio y fue un poquito, unas tensiones en unos ciertos días, en ciertos momentos, pero bueno, vea que todo tiene su premio y ustedes lo merecen en estos momentos. No sé si alguno de los jurados quiera añadir algo más. Bueno, Solo no, felicitarlos felicitarlos, sí. Bueno, gracias. Gracias, y gracias, esperar que se director, pueda gracias por publicar su ayuda. No, con este mucho gusto. resultado, que se pueda publicar, que se conozca Sí, eso a era nivel otra nacional, que sea útil de en las diferentes sitios. recomendaciones que yo les iba a hacer a ustedes con este producto que tienen en vista del momento en el que estamos, que es un momento coyuntural del cual estamos aprendiendo de algo que no teníamos puntos de comparación, como es afrontar esta situación con la pandemia. Lo que ustedes están haciendo en estos momentos, yo me atrevería a título personal para que sea una herramienta para ustedes dentro de sus partes laborales, dentro de su parte laboral, a realizar una especie de cartilla de información o capacitación precisamente de cómo se está manejando por parte del Estado, del departamento, del municipio allá en Barranquilla, porque si miramos después de que Janet habló de la trazabilidad del marco institucional y las políticas de Estado, pues vemos que ha venido creciendo en mejoras todo lo que se le puede ofrecer a la población. Ustedes tienen el conocimiento en Sí, estos claro. momentos, si tienen la información, pudieran generar una especie de cartilla, por lo menos un paper, para que se tenga en cuenta y miramos a ver cómo hacemos para su publicación. Ay, bueno, Ok, gracias, gracias. profesor. Muy interesante y realmente nosotros estamos en un semillero. La idea era hacer un artículo o por ende montar un trabajo bien interesante, un libro. Eso ya lo habíamos hablado acá en Barranquilla. Desafortunadamente con lo de la pandemia ha sido también, nos ha afectado también a nosotros en la parte educativa, entonces muy interesante su apreciación y gracias por tenernos en cuenta y considerar nuestra información de gran utilidad. ¿En No qué vale. semillero estás? Estoy en el semillero de la maestría aquí en Barranquilla. ¿Y con quién es con el profe Jesús? ¿Jesús Rafael Fandiño o con No quién? estoy con No, una profesora. pues es una profesora, pero realmente estoy con el profesor Walbit. Él es una persona que Wilfrid Vilardi. se llama, sí, Wilfrid Bilardi. Y con él hemos estado trabajando, con él estuvimos trabajando toda la primera parte. Él nos enfocó a que debíamos trabajar 4 libros, trabajamos 2 de la universidad de aquí, en una universidad, la Universidad Simón Bolívar, La CUP que tiene también. también, trabajamos también con un libro de la CUP y Y la Norte. trabajamos con 2 libros de la Universidad del Norte, uno de Jesús Herro Bayona, que les acabé de mencionar, porque yo soy egresada de la Universidad del Norte. Entonces, básicamente fue una ayuda muy grande la que tuve aquí sobre esas publicaciones que ya se habían hecho con anterioridad, unas cartillas que se están generando en la Universidad del Norte con respecto a el empleo y la productividad en Barranquilla. Entonces, de la Facultad de Administración de Empresas. Entonces, todo ese tipo de cartillas yo tengo acceso porque soy egresada de allá y toda esa información pues nos sirvió muchísimo para el desarrollo de esta actividad. Y como le dije, Información de prosperidad social. sí, o sea, y la información de prosperidad social. Inicialmente lo que íbamos a hacer era un artículo de investigación que pudiera ser publicado en el semillero. Sin embargo, pues por la pandemia no hemos seguido con el contacto con la persona con la que trabajábamos esa actividad. Pero lo vamos a hacer, o sea, ya estamos esperando es que abran otra vez la universidad para ver si podemos ir y poder mostrar nuestro trabajo allá y que ellos lo utilicen a través del semillero. Más bien. Bueno, Ok. perfecto. Entonces, bueno, yo vuelvo y ratifico la felicitación, el agradecimiento a los jurados por su disposición. De verdad que muy valioso, muy constructivo esto, y lo que les digo ahorita pues a Douglas y a Janet es continuar con el proceso para subir a terminar de completar el proceso del repositorio. Ya yo espero entonces los formatos de los jurados para poder finalizar el proceso con el acta de cierre. Estaremos pendientes a eso. Yo creo que por tarde, miércoles, estaremos ya finiquitando.
Y bueno, felicitarlos y que sigan su proceso allá con derechos de grado y todo para que lo más pronto posible puedan obtener ustedes ya su cartón y acta de magíster. Ah, Bueno, listo, gracias. Sí, gracias, Vale, gracias por las perfecto. Gracias a todos, sugerencias. Bueno, entonces Gracias, siendo las 10 y gracias 59, jurados, gracias por tenernos en cuenta. listo, siendo las 10:59 de la mañana, damos por terminado la sustentación del proyecto de maestría de Douglas y Janet. Agradeciéndoles a todos y deseándoles una muy feliz tarde y buen fin de semana. Bueno, Ok, bien, hasta luego. Hasta gracias. luego. Muchas Que estén muy felicitaciones. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.